Bueno, hola. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por pasar un ratito de esta mañana con todos nosotros. A mí me gustaría agradecer especialmente a Figroup, bueno, la organización de este webinar y a Teresa Salud también, ¿no? Por esa colaboración en que podamos poner en marcha esta iniciativa que además yo creo que es muy importante, ¿no? Porque todos sabemos que últimamente este batiburrillo, ¿no? De convocatorias, tanto a nivel regional, nacional como europeo, es un poco complicado, ¿no? A veces de seguir y yo creo que con este webinar vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Por alguna de estas ayudas, sobre todo enfocadas a esa parte nacional y europea y que nos van a ayudar, pues, por lo menos a situarnos un poquito más en ese mapa que hay a nivel global. Sí que quería comentaros que, bueno, voy a ser muy breve, desde Yoga estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis en este ámbito, tanto en la generación de consorcios como en la presentación de propuestas y también, sobre todo, que aprovechéis algunas iniciativas que hay en Galicia, ¿no? Como pueden ser ahora los bonos de innovación que ha sacado la Sociedad de Innovación y que os pueden permitir, pues, contratar a consultoras como Figroup que os apoyen en la preparación de esas propuestas de proyectos, ¿vale? Son subvenciones que van hasta el 70% de los costes de consultoría. Entonces, oye, aprovechad este tipo de ayudas, ¿no? Porque yo creo que son muy beneficiosas y nos van a ayudar a que Galicia sea capaz de atraer más proyectos tractores. Por mi parte, nada más. Tenemos también por aquí, creo que a Gisela, que va a ser, bueno, sabéis que organizamos junto a Casa Salud este webinar, que también va a dar una pequeña bienvenida, así que yo y dejo que hablen los que de verdad importan. Muchas gracias a todos. Pues hola, buenos días. No sé si me oís, porque Sí, seguimos, sí, Gisela. perfecto. No sé si me veis, pero bueno. Nada, yo agradecer a Figroup y también a Bioga por también ponernos en contacto con Figroup, por supuesto. Como hemos acordado con Julio, esto por supuesto es para los asistentes, para tener una más amplia visión sobre las potenciales ayudas alrededor de los Next Gen. Y es un poco una actividad paralela que hemos ido anunciando a nuestra oficina técnica NextGen, cuyo objetivo es dar apoyo sobre todo a proyectos de innovación, no solo para el parte de salud de vanguardia, sino para cualquier otra convocatoria alrededor de los NextGen y de Horizon Europe y otros. Nada, nosotros tenemos algo de contacto con Figroup, sobre todo a través de nuestra colega Cristina González, y nada, estamos encantados de que se hayan acercado a Galicia, de las dos partes de Galicia que relacionadas más con la salud, proyectos de innovación en salud, para prestarnos su ayuda. También, nada, agradecer a Bioga por estar en conjunto en este apoyo conjunto a lo que sería toda la innovación para que te paso al webinar. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Creo que sí que me escucháis. Bueno, para nosotros es un placer estar con el ecosistema Cluster de Galicia. Como comentaba Gisela, bueno, yo conozco este mundo porque mi anterior etapa profesional venía del mundo Cluster, con lo que conozco bien la riqueza y las bondades que tienen estas agrupaciones empresariales. Por mi parte, os voy a hacer una presentación acerca de quién es FI Group, para que podáis poner un poco sobre la mesa quiénes somos y en qué podemos colaborar con vosotros aportando un valor diferencial y añadido. Aquí veis la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a ser junto conmigo otros dos compañeros, Belén y Luigi, y os iremos dando paso slide tras slide para poder haceros llegar, como comentaban los clusters, pues aquellas oportunidades de financiación quizá en el marco, ¿no?, de los fondos NextGen. FI Group es una compañía que actualmente está en 14 mercados. El posicionamiento global que tenemos en el ámbito europeo e internacional hace que nos resulte relativamente cómodo el establecer partenariados y consorcios, con lo que, por supuesto, a disposición para poder revisar alguna colaboración, ya no solo en el marco de España, sino fuera de las fronteras. Veis diferenciadas, por una parte, en azul, aquellas ubicaciones en las que tenemos una presencia física, y luego veis en un color anaranjado lo que denominamos centros operacionales. Y me gustaría comentar un poco cuál es la diferencia muy brevemente.
En los centros operacionales nosotros hoy por hoy estamos trabajando, pero estamos examinando y explorando mercado. Quiero decir que trabajamos en estos países, pero lo estamos haciendo desde oficinas que tenemos situadas en otras ubicaciones. Todo indica, tal y como va avanzando la empresa, que próximamente pues, estos centros operacionales coloreados en naranja pues, puedan ir pasando al color azul, generando nuevas oficinas. Tenemos 40 oficinas y todas ellas son propias. Para que podáis posicionar FI Group dentro del territorio nacional, comentaros que tenemos 6 oficinas físicas, las 2 mayores en los grandes polos, Barcelona, Madrid. Luego tenemos en Bilbao, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca. Palma de Mallorca suele llamar la atención, sobre todo por tour operadores. Y luego tenemos 3 ubicaciones desde las que trabajamos: Valladolid, Zaragoza y la que nos ocupa actualmente, que es Santiago de Compostela. ¿Qué poder comentar que os pueda resultar interesante? Bueno, al final trabajamos con muchos clientes, tenemos muchos clientes activos y esto puede interesar de cara a los partenariados que comentaba. Y luego el liderazgo que tenemos en esta casillita primera que veis en cuanto a los informes motivados. Os explico ahora mismo qué es lo que es. Los informes motivados vinculantes están relacionados con las deducciones fiscales y las bonificaciones por personal investigador. Os contextualizo todo esto. ¿Qué es FI Group y a qué nos dedicamos? Realmente lo que trabajamos es en mejorar la cuenta de resultados de las empresas y lo hacemos a través de incentivos fiscales, lo hacemos a través de líneas de ayudas, que serían los 2 servicios más directos, y trabajamos el resto de servicios también indirectos, como por ejemplo fiscalidad inmobiliaria, talleres de innovación y todos los servicios que podéis ver en pantalla. Haciendo referencia al ranking que os comentaba actualmente de somos líderes absolutos en informes motivados vinculantes y lo relacionaba con deducciones y bonificaciones, comentaros que el Ministerio de Ciencia e Innovación publica todos los años un informe al respecto de estos informes. Como sabéis, está ligado, como digo, con los incentivos. Somos líderes nacionales con mucha diferencia del resto de competidores. Como podéis ver en la gráfica, tenemos un 30% aproximadamente del mercado y el siguiente competidor estaría en torno al 8%. Como comentaba, trabajamos servicios directos e indirectos y todos ellos, directos e indirectos del ámbito de la I+D+I, por supuesto, y todos ellos repercuten en la cuenta de resultados. Como es verdad que es un intangible, siempre me gusta denotar en esta slide cuál es el incentivo y dónde repercute ese impacto financiero. Las ayudas, que son las que vamos a tratar hoy, vienen repercutiendo en un aumento de ingresos, donde en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, las deducciones fiscales, que son a las que hacía mención, reducen los impuestos, donde en el impuesto sobre sociedades, es decir, en la cuota. Esto simplemente es para que podáis ver la gestión global que podemos llevar a cabo dentro del ámbito empresarial por parte de FI Group. Esta pincelada es la que queríamos comentar acerca de los servicios que ofrecemos, pero por supuesto el webinar va de líneas de ayuda y oportunidades en el ámbito biosanitario, con lo que con mucho gusto doy paso a mi compañera Belén Marzo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Encantada de saludaros. Y bueno, como comentaba mi compañera Cristina, vamos a explicar unas breves pinceladas sobre bueno, pues las oportunidades de financiación, tanto que puede haber a nivel nacional o a nivel europeo. Antes de entrar en materia de cuáles son las oportunidades de financiación, sí que queríamos resaltar con vosotros cuáles son los retos estratégicos del sector que se están planteando a día de hoy, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Dentro del ámbito sanitario, pues encontramos 3 grandes bloques que podéis ver aquí en esta pantalla. Por un lado, todos los proyectos relacionados con los proyectos de investigación y desarrollo, centrado en la medicina personalizada de precisión, 5P, precisión, personalizada, predictiva, preventiva y poblacional. Que esto se materializa, ¿no? Pues en el desarrollo, por ejemplo, de nuevos biomarcadores y herramientas diagnósticas y predictivas para enfermedades de alta prevalencia
o hacia la investigación en fármacos en terapias avanzadas, todo aquello que aplica a la terapia génica, la terapia celular y hacia la ingeniería tisular. Siempre también pues, teniendo en cuenta e integrando pues, los datos genómicos, datos clínicos, radiológicos, ómicos, celulares, técnicas de imagen, estilos de vida, aspectos demográficos o socioeconómicos. Algunos topics o retos dentro de este bloque de medicina personalizada, ¿no? ¿Cuáles se están hablando? Pues, por ejemplo, las resistencias antimicrobianas, el desarrollo de vacunas, la investigación sobre enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento, enfermedades poco frecuentes, nuevos enfoques en oncología, en neurociencias o otras enfermedades que puedan tener un alto impacto y mortalidad. Por otro lado, también se está centrando mucho en este segundo bloque los proyectos relacionados con los nuevos modelos sostenibles de fabricación verde y sostenible, ¿no? Pues bueno, cada vez más se está intentando, ¿no? Pues poder promover la sostenibilidad en el medio ambiente, por lo que tanto se está promocionando, ¿no? Este entorno neutro en carbono, sostenible, con el medio ambiente y con la economía circular. Se habla de pues, la biotecnología industrial, ¿no? Pues con la fabricación de enzimas o productos farmacéuticos verdes, envases y packaging sostenibles, o todo lo que es la incorporación de tecnologías que puedan tener un impacto en la huella de carbono para la prevención de la contaminación, la mitigación del cambio climático o la transición hacia la economía circular. Por último, también el tercer de los grandes retos es sobre las tecnologías digitales aplicadas al sector biotecnológico. Cada vez pues, vemos, ¿no? que los proyectos de salud están ligados hacia esta parte de salud digital, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, pues para mejorar la toma de decisiones o poder predecir acontecimientos futuros. Para aquellas empresas que se tengan planta industrial, ¿no? Pues se habla mucho sobre la industria conectada 4.0, la robotización, la digitalización en las operaciones de plantas productivas y todo lo que tiene que ver relativo hacia la inteligencia artificial, el desarrollo y manipulación del Big Data, simulaciones, gemelos digitales, modelos predictivos, machine learning, etcétera. Aquí, pues, algunos ejemplos de proyectos, ¿no? Pues diagnóstico temprano de enfermedades, tendencias de la población ligadas a enfermedades crónicas que puedan tener multimorbilidades ligadas al envejecimiento de la población, análisis de respuesta ante un tratamiento farmacológico, selección de pacientes para la realización de ensayos clínicos, etcétera. Ahora, después de ver estos retos estratégicos del sector, nos vamos a centrar en las diferentes oportunidades de financiación a nivel nacional. A nivel nacional, pues tenemos diferentes organismos y ministerios donde hoy vamos a tratar principalmente desde el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de programas de financiación con CEDETI, programas de financiación con la Agencia Estatal de Investigación y con el Instituto Carlos III. Si bien es cierto, nos centraremos más hacia la parte de CEDETI y la Agencia Estatal de Investigación. Instituto Carlos III, bueno, está muy focalizado, ¿no? en lo que es la financiación para organismos públicos y, bueno, se espera que en 2023 pues, también se publiquen convocatorias relacionadas pues, para fundaciones, para organismos de investigación, para hospitales públicos hacia la medicina personalizada, mejora de la salud, inversiones en infraestructura en laboratorios, etcétera. También haremos inclusión a una convocatoria que aquí lidera Mincotur, el Ministerio de Industria, que es una convocatoria explícita para el sector biofarmacéutico. Si ahora entramos en detalles sobre las convocatorias o principales convocatorias que se van a traccionar este 2023, por un lado, pues tenemos los programas 100 que lidera CEDETI. Aquí pues hablamos de grandes proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Hablamos de consorcios entre 3 y 8 empresas con actividades de investigación. Estas actividades de investigación
mínimo debe estar representado por un 33%. Y aquí tiene que haber una subcontratación igual o mayor al 15% a organismos públicos de investigación o centros tecnológicos. Veréis a lo largo de las diapositivas que os vayamos presentando hay una réplica, ¿no?, en donde lo que se espera en muchas de estas convocatorias que haya esta cooperación entre las empresas y el sector público. Este programa 100, pues aquí hablamos que son ayudas parcialmente reembolsables de hasta 33% de tramo no reembolsable. Y bueno, los gastos financiables, pues aquí son gastos de I+D relativo al personal interno de la empresa, colaboraciones externas, amortizaciones de equipos, materiales fungibles, costes indirectos. Hablamos de proyectos entre 3 y 4 millones con presupuestos entre 5 a 20 millones. Este programa 100 que coordina CEDETI está abierto todo el año. Si bien es cierto que para proyectos consorciados existen otros programas que aquí no hemos remarcado, como por ejemplo el proyecto de las convocatorias de investigación y desarrollo, PIT, pero en cooperación entre 2, 3, 4 o 5 empresas que también están abiertos todo el año y los presupuestos no deben ser, no son presupuestos tan altos. Por otro lado, tenemos Transferencia Cervera, también coordinado por CEDETI, para proyectos individuales y que exista la colaboración con centros tecnológicos. En este programa de Transferencia Cervera, aquí hemos añadido unos asteriscos porque está pendiente de publicación. Se está reformulando la convocatoria. Esta convocatoria anteriormente eran proyectos individuales en donde se tenía que subcontratar centros tecnológicos y que tenían que tener pues una participación relevante en los proyectos. Sabemos que están reformulando esta convocatoria y que van a mejorar las condiciones de participación. Entonces, bueno, estamos esperando a que se publique esta convocatoria que se tendrá que estar publicando entre febrero y marzo y veremos pues esta reformulación cómo puede quedar. Sí que es a nivel histórico, esta convocatoria ha sido una convocatoria muy centrada hacia la parte de empresas pymes y de mediana capitalización. Veremos si con esta reformulación también tendrían cabida las grandes empresas. Y aquí hablamos también de ayudas parcialmente reembolsables con tramos de hasta el 33% en formato de subvención. Y también aquí hemos recalcado el programa Misiones para Pymes, que también, siguiendo la temática de las convocatorias, son convocatorias consorciadas entre 3 y 6 empresas, proyectos de investigación, mínimo un 35%, y aquí la diferencia es que es una modalidad a subvención a fondo perdido. Para pequeña empresa hasta el 80%, para mediana 75% y para gran empresa 65%. Hablamos de proyectos de 2 a 3 años con un presupuesto mínimo que tiene que ir de 1,5 a 3 millones de euros. Esta convocatoria Misiones se espera que se publique en junio de 2023. Por otro lado, también tenemos el Misiones Gran Empresa, que aquí la diferencia es el consorcio, donde tiene que ser un consorcio hasta 8 empresas, y el presupuesto, que aquí hablamos de presupuestos más elevados, entre 4 y 5 millones de euros. El programa Misiones este año será la tercera convocatoria de este programa, en donde la primera convocatoria en 2021 sí que hubo una inclusión de retos estratégicos dentro de salud muy orientado hacia proyectos en terapias avanzadas. El segundo año no hubo vertical de salud en ese programa Misiones y este tercer año CEDETI está también deliberando y consensuando si habrá vertical de salud. Así que, bueno, pues a lo largo de los próximos meses sabremos si habrá esta verticalidad de salud. Por otro lado, sí que dentro del programa Misiones, de manera recurrente, hay una vertical sobre industria, industria 4.0, industria conectada, industria del futuro, proyectos de robotización, de gemelos digitales, de ciberseguridad. Lo que sí que, por esto, ¿no?, aquellas empresas que sí que tengáis un modelo de industria y fabricación, sí que aquí podrían tener cabida
esta tipología de proyectos más hacia la parte industrial y de fábrica. Si seguimos con las siguientes convocatorias, pues bueno, también tenemos Neotec. Neotec justamente se ha publicado hace unos días. Entonces aquí, bueno, pues la fecha de presentación para el programa Neotec, hablamos de 20 de abril de 2023. Programa Neotec aquí está muy focalizado hacia pequeñas empresas innovadoras constituidas como máximo en los 3 años anteriores a la fecha de cierre de plazo de la presentación de la solicitud. Aquí lo que se pretende financiar o apoyar son los nuevos proyectos empresariales con base de desarrollo de tecnología en estas empresas de reciente creación. Aquí son ayudas a fondo perdido de hasta el 85% del presupuesto con un importe máximo de 250.000 o 325.000 euros si hay contratación de al menos un doctor. Aquí hablamos de presupuestos mínimos de 175.000 años y hay un anticipo de hasta el 60% de la financiación y proyectos con una duración en torno a 1 o 2 años. Aquí esta convocatoria, al ser una convocatoria en donde lo que se está financiando es el plan estratégico de empresas con base de desarrollo tecnológico, pues los gastos financiables irán orientados más hacia pues, los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto en el plan de empresa, como pueden ser inversiones de equipos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas, alquileres, licencias, suministros. Y se primará también la contratación de doctores. Y luego también tenemos el programa Líneas Estratégicas, que este lo coordina y lo lidera la Agencia Estatal de Investigación. Como sabéis, la Agencia Estatal de Investigación está dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación y tiene diferentes convocatorias, de las cuales tenemos el programa público-privado, el antiguo Retos de Colaboración, que no hemos incluido aquí en esta presentación, puesto que la fecha de cierre es la próxima semana, 7 de marzo, así que entendemos que si os presentáis este programa, pues ya los proyectos ya deben estar ya casi finalizados para poder presentarlos la próxima semana y nos hemos centrado en líneas estratégicas. Líneas estratégicas también. Es una convocatoria que se publicó hace 2 años con la llegada de los fondos NextGen, en donde se promociona la investigación y el desarrollo experimental entre empresas y organismos públicos de investigación. Esta convocatoria aquí tiene unas prioridades temáticas y unos topics que luego os comentaré. Son consorcios donde mínimo tiene que haber una empresa y un organismo público de investigación en donde la empresa recibe un préstamo del 80, del 75 o del 65% y los organismos públicos de investigación reciben una subvención a fondo perdido. Aquí hablamos de presupuestos entre 400.000 y 2 millones de euros con una duración de 3 años. Esta convocatoria, a diferencia de las anteriores, tenemos unos descriptores temáticos en donde los proyectos deben estar alineados a estas prioridades temáticas. En la convocatoria de 2022, las prioridades temáticas focalizadas en el ámbito salud pues iban enfocadas hacia resistencia antibiótica, nanomateriales para aplicaciones biomédicas, inmunoterapia del cáncer en tumores sólidos, gerocencia y envejecimiento saludable, todo lo que es la prevención de enfermedades ligadas al envejecimiento, cuidados a largo plazo y promoción del bienestar con el uso de nuevas tecnologías, industria 4.0, métodos alternativos para reducir la experimentación animal. Aquí se financian costes de personal, adquisición o amortización de equipos, materiales fungibles para la realización de pruebas, patentes, auditorías, consultoría de gestión de proyectos, asistencia técnica, etcétera. Aquí sí que queremos hacer una especial mención a que estamos pendientes de publicación en este año 2023. De momento hemos hablado con la agencia y también está bajo revisión si se volverá a publicar esta convocatoria durante 2023. También queremos hacer especial mención a la convocatoria que está incluida dentro del PERTE de salud, que es la primera convocatoria conjunta que coordinaron CDTI y Instituto Carlos III.
Esta convocatoria se publicó en septiembre-octubre del año pasado y fue la primera convocatoria conjunta entre estos dos organismos de investigación. También, desde CDT y el Instituto Carlos III están hablando para ver si puede volver a haber una réplica en este segundo año. Aquí, las características de este programa de financiación, pues hablamos de proyectos de investigación y desarrollo experimental, también consorcios entre 2 a 6 entidades que como mínimo debe participar una empresa y un organismo de investigación. Después queda abierto, es decir, pueden haber 2 empresas y un organismo de investigación o 3 organismos de investigación y una empresa. Aquí, en esta convocatoria, pues hablamos de presupuestos mínimos de 175.000 euros por empresa y no hay un presupuesto mínimo para los organismos de investigación. La financiación es subvención a fondo perdido para los organismos públicos y una ayuda parcialmente reembolsable con hasta el 90% de préstamo y un 33% de subvención para las empresas. Los gastos financiables, pues también muy parecidos a las convocatorias al uso de proyectos de I+D. Costes de personal, costes de instrumental, material inventariable, investigación contractual, patentes, etcétera. Aquí esta convocatoria también. Los proyectos tienen que estar alineados a los descriptores temáticos que podéis ver en esta slide. Por un lado, teníamos la primera misión centrada hacia el diagnóstico precoz y más preciso, en donde se esperaban proyectos, pues el desarrollo y validación de herramientas innovadoras para mejorar la precisión de diagnóstico por imagen, con especial atención a aquellas enfermedades con alta mortalidad y claras necesidades no cubiertas. También se premiaba pues, el desarrollo, identificación y validación clínica de nuevos biomarcadores con especial atención a las enfermedades poco frecuentes. Un segundo bloque más dirigido hacia la parte de tratamiento innovador y personalizado, con la investigación y desarrollo de medicamentos en terapias avanzadas, terapia génica, celular y ingeniería tisular, vacunas en ácidos nucleicos y medicamentos biológicos. También implementación de nuevos procesos en entornos clínicos para el desarrollo en terapias avanzadas y procesos innovadores para la producción de medicamentos esenciales, fármacos emergentes o vacunas. Por último, también herramientas innovadoras dirigidas a la mejora de precisión de técnica quirúrgica. Y por último, la tercera misión estaba focalizada hacia la mejora del seguimiento y rehabilitación de enfermedades crónicas, con el desarrollo de dispositivos médicos o prótesis personalizadas destinadas a la rehabilitación de los pacientes o desarrollo e implementación clínica de soluciones digitales disruptivas portátiles que den respuesta a necesidades no cubiertas en el seguimiento de las enfermedades crónicas. Perdón. Y por último, también queríamos hacer especial mención, perdonad, hacia la convocatoria que está dentro del PERTE de salud focalizada hacia la industria farmacéutica y de productos sanitarios. Esta es una convocatoria que se tracciona desde otro ministerio, que aquí sería Mincotur, el Ministerio de Industria, y donde se desarrollan, donde se pueden presentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, tanto en producto como en proceso industrial. Aquí sí que, al ser una convocatoria específica para el sector farmacéutico, la actividad a desarrollar se tiene que incluir dentro de los CENAES de salud. CENAES dentro de la industria farmacéutica, biotecnológica, desarrollos de medical device, etc. Aquí hablamos también de formato préstamo y de subvención. Perdonar. En donde para pequeñas empresas hay una subvención de hasta el 50%, para medianas empresas una subvención de hasta el 20% y para grandes empresas hay una subvención de un 10% para proyectos de investigación
y un 5% para proyectos de innovación. Presupuesto mínimo 100.000 euros. Aquí el hándicap sí que uno de los requisitos que aparecen dentro de las bases reguladoras es que la empresa que presente un proyecto debe demostrar que ha tenido actividad industrial en los últimos 3 años. Aquí, como gastos financiables dentro de la línea de investigación y desarrollo, pues bueno, costes de personal, costes de instrumental y amortización de equipos y la parte de subcontratación. Aquí algunos de los ejemplos de proyectos que se han presentado y se han financiado, pues por ejemplo, desde un desarrollo de un dispositivo de diagnóstico digital, una automatización de proceso industrial, una investigación aplicada en implantes dentales, desarrollo de nuevos medicamentos innovadores, innovación del proceso de fabricación farmacéutico o investigación de nuevas enzimas para síntesis de vacunas. Aquí sí que hay un amplio tipología de proyectos a presentar, desde pues, una mejora de proceso, que puede ser tanto proceso industrial como proceso de digitalización, o una mejora o una innovación en un desarrollo de un nuevo producto. También hay convocatorias para la contratación de personal. Las hemos puesto porque creemos que son importantes, aunque justamente la fecha de cierre ya han sido ambas, tanto el contratación de personal de Torres Quevedo, 21 de febrero, donde aquí lo que se intenta es impulsar la contratación de personas con el grado de doctor para favorecer la carrera profesional de estos investigadores en el sector de salud. Pero bueno, son convocatorias históricas y recurrentes que cada año se van publicando. Y luego tenemos la convocatoria de doctorados industriales, en donde aquí lo que se promueve es la contratación de personal para que haga su tesis doctoral en la empresa. También ha cerrado el plazo de presentación, pero son ayudas que se van publicando anualmente. Y por último, queríamos remarcar, ¿no? A la hora de preparar, ¿no? Proyectos para estas convocatorias, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? para esta preparación? Pues por un lado, sobre todo, se está impulsando y se quiere impulsar esta cooperación público-privada entre organismos públicos, fundaciones, instituciones de investigación, hospitales, con toda la parte de empresa privada. ¿Qué entendemos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un proyecto? Pues por un lado, la disruptividad del proyecto, ¿no? Este nivel de disrupción y de transformación del proyecto en cada uno de sus etapas. Desde qué TRLs partimos hasta qué TRLs vamos a llegar. Objetivo, que esté bien definido. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde estamos? ¿Por qué antes nadie se lo había planteado? Y motivación, ¿no? ¿Por qué queremos llevar a cabo este proyecto? Esta disruptividad también la tendremos que ir enmarcando en función de las convocatorias. Hay convocatorias donde se financian proyectos más hacia la parte de investigación con TRLs más bajos, pero hay proyectos o hay convocatorias donde nos situamos en TRLs más altos y aquí se espera más proyectos hacia la parte de desarrollo experimental que esté más cerca de mercado. Luego, por segundo, el ecosistema y esta cooperación que estamos insistiendo. Pero aquí sí que es muy vital y muy importante cooperar entre todos los entes y los dentro del sector, ¿no? Y una vez ya tenemos este consorcio pensado, ¿no? Pues pensar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que me pueden aportar los otros socios? ¿Qué valor aporta cada uno de ellos? La necesidad de incorporar a pymes al consorcio, características, capacidades de cada una de las empresas y esta participación pública con la necesidad o la conveniencia de integrar a centros tecnológicos o universidades. También la estructura y la capacitación del proyecto. Hay que tener una planificación clara con un cronograma, con unos paquetes de trabajo bien marcados y claros y sobre todo la anticipación. Esta anticipación a la publicación de la convocatoria. Este último año hemos visto pues, bueno, que se están publicando convocatorias en donde se tiene poco margen, entre 3 y 4 semanas, para presentar proyectos. Y si estas convocatorias
se está fomentando esta cooperación público-privada con esta realización de consorcios, es vital de importancia que una vez que tengamos una idea de proyecto, empecemos a mover esta idea de proyecto para que vaya cogiendo forma e ir contactando con los diferentes socios que necesitamos para el consorcio. Esta anticipación es clave para poder mover proyectos. Como os comentaba antes, tenemos diferentes convocatorias enfocadas en el área de salud de 2023, el programa Misiones, la convocatoria conjunta de salud, Transferencia Cervera, que aún no tenemos 100% seguro cómo se van a materializar, pero sabemos que de una manera o de otra sí que van a haber convocatorias centradas en este ámbito de salud. Por eso os animamos que si ya tenéis ideas, hay que empezar a trabajarlas para ir formando estos consorcios. Y luego también que se espera, además de lo que hemos comentado antes, pues el impacto sobre estos proyectos, desde la creación de ocupación, la cohesión territorial, la dinamización del tejido empresarial y también la sostenibilidad y medioambiental, ¿no? Este impacto que puede tener en el medio ambiente, ¿no? Que sea sostenible y esta mejora sectorial que sea que represente un salto cualitativo, cuantitativo en el sector. Ahora voy a dar paso a mi compañero Luigi, donde él os va a explicar pues bueno, las principales oportunidades que hay dentro del ámbito salud, pero en Europa. Gracias, Genial. Luigi. A ti, Belén. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Luigi Gianotti. Quería, antes de empezar a explicar un poco las oportunidades europeas, hacer una pequeña presentación de nuestro departamento. Nosotros, segundito. Ahora. Nosotros, como departamento, pues tenemos oficinas no simplemente en España, tenemos oficinas en Portugal también, en Francia, en Italia, en Bélgica y somos más de 50 consultores que trabajan con financiaciones internacionales, en este caso hablamos de financiaciones europeas, y con perfiles transversales. Tenemos perfiles que trabajan, que tienen un conocimiento técnico, que trabajan convocatorias, por ejemplo, en el sector TIC, del security, de health, de automoción, de energía y telecomunicaciones. Tenemos más de 6.800 clientes en toda Europa a los que damos apoyo en lo que es preparar un proyecto europeo, presentarlo y luego también gestionarlo. Trabajamos con, no solamente con pymes, grandes empresas, pero también con centros de investigaciones internacionales y así como universidades para proyectos tanto como colaborativos, ¿no? En consorcio, que proyectos individuales. También, aparte, como decía antes, estamos distribuidos en diferentes países, pero también y damos soporte en la parte de preparación de proyectos europeos, pero luego ya explicaré un poco más, también somos socios en proyectos internacionales. Podemos contribuir, no es un vínculo, no es algo obligatorio, pero es una posibilidad que damos siempre a nuestros clientes que si quieren un apoyo más en la fase de preparación del proyecto, incluirnos también como socio de los proyectos de I+D, obviamente con un rol que se centraliza mucho más en asumir actividades de liderazgo en lo que es la diseminación de resultados del proyecto, lo que es la comunicación del avance del proyecto y la explotación de los resultados, ¿no? La gestión de los resultados del proyecto y sobre todo cómo explotar esos resultados. Nosotros también tenemos este tipo de rol dentro de los proyectos. Aquí es un poco un resumen de nuestro tipo de servicio. Nosotros, cuando los clientes vienen con un proyecto en lo que ellos quieren liderar, pues damos un servicio desde el principio. Es decir, primero analizamos su oportunidad, vemos el potencial que tiene para saber hasta dónde se puede escalar a la Unión Europea con los diferentes programas. Vemos el encaje, se encaja perfectamente con las convocatorias que el cliente o nosotros hemos identificado y en el caso de que todo va bien, pues ya podemos empezar a trabajar dando apoyo al cliente como coordinador y así a todo el consorcio, ¿no? O sea,
desde la gestión de los inputs, de la preparación de la memoria, la parte administrativa, la parte financiera, la coordinación de los meetings de follow-up, de preparación del proyecto, obviamente la escritura, hasta la presentación. En el caso del proyecto esté financiado, pues también tenemos un departamento dentro de la casa que da apoyo al cliente, tanto como coordinador, así como socio de proyectos en que él participa, en la gestión del proyecto, el management, ¿no? Porque al final es importante preparar bien un proyecto, pero también gestionarlo bien. Hay una fase de justificación de gastos, temas administrativos, en que muchas veces enteros consorcios o algunos de los socios necesitan un apoyo, pues tenemos compañeros que dan apoyo en ese sentido en todos los proyectos europeos de cualquier tipo de programa y de financiación. Vale, vamos a explicar un poco los programas europeos que a nivel de health, de salud, pueden encajar, pero no nos limitamos a esto en el training de la sesión de hoy. De hecho, son algunos de los ejemplos de los principales programas europeos relacionados con health, pero que no acaba aquí. Es decir, si tenéis proyectos, nos podéis pasar los proyectos y miramos encajes en todo lo que es el abanico de financiaciones europeas, que de verdad es muy, muy grande. Empezamos con Eureka Network y bilaterales. El programa Eureka, así como los bilaterales, son unas líneas que se diferencian un poco de lo que es la financiación europea. ¿Por qué? Porque al final son programas en que, por ejemplo, en el caso del Horizonte Europa, el Horizon Europe, se centraliza la financiación en Bruselas, se presentan proyectos a la Comisión Europea, pues si se evalúan positivamente y se pueden financiar, pues se centraliza la financiación en Bruselas desde la Comisión Europea. En el caso de la Eureka, y luego lo veremos también en el caso de los bilaterales, son programas en que son internacionales porque participan en esos programas los países de la Unión Europea más países de otras áreas del mundo, como por ejemplo Corea del Sur, como Chile, Sudáfrica, que prevén la colaboración de los países para promover proyectos de I+D, pero no gestionan la financiación. Lo que hacen es lanzar convocatorias, como un ejemplo, España con otro país, Eureka, por ejemplo, Corea del Sur. Vale, pues las dos partes lanzan una convocatoria con un deadline en que buscan proyectos de I+D, utilizando y pidiendo criterios que establece el programa Eureka Network. Por lo tanto, las empresas de ambos países, formando un consorcio, se presentarán a esta convocatoria y lo que van a obtener es un sello como un certificado, digamos. Es un sello que cada empresa, con este sello, con este certificado de Eureka, va al propio organismo nacional que gestiona la financiación del I+D a presentar un proyecto nacional. Esto quiere decir que cada país pues tendrá sus condiciones que cambiarán. España tiene sus condiciones para ese tipo de proyectos. Corea del Sur, Francia, Portugal tendrán diferentes condiciones. Por lo tanto, la financiación es nacional, centralizada a nivel nacional, no es europea como el caso, por ejemplo, del Horizonte Europa. Pero en España, ¿cómo funciona? Vale. Son convocatorias en que sí, en el consorcio internacional se pueden presentar también como socios universidades, centros de investigación, pero luego al pedir la financiación, esas entidades pueden participar como subcontratadas, porque son convocatorias en que la financiación la puede pedir una empresa, pequeña o gran empresa. No es un apoyo financiero a fondo perdido, es más bien un préstamo que puede ser de hasta un 85% de presupuesto, pero con un tramo no reembolsable de hasta el 33% sobre un máximo de préstamo de 75%. No hay un budget máximo en este caso para los proyectos, sí hay una indicación de un budget mínimo que es de mínimo 175.000 euros.
Son proyectos en que el I+D, un I+D compartido entre países, es decir, no puedo yo empresa española, un proveedor, por ejemplo, antes hablaba de Corea del Sur, pues de Corea del Sur, que simplemente me da su tecnología porque la compro y luego la aplico a mi tecnología, porque no hay un riesgo compartido. Es importante que el I+D esté, que sean actividades en colaboración entre los dos países, ¿no? Que no se centre todo en un país. Por tanto, alta I+D y con un TRL, o sea, un nivel de madurez de la tecnología, se centra entre 3 y un 6. Es decir, que ya ha pasado la prueba de concepto, ya es una tecnología que se está testeando en un entorno de laboratorio que se acerca a un prototipo, ¿vale? Por tanto, a lo largo del proyecto, que va entre 12 y 36 meses, se tiene que llegar a un tipo de tecnología, de avances muy cercanos al mercado. Por tanto, también a la hora de presentar esos proyectos hay que tener claro cómo el consorcio quiere presentar, quiere explotar, digamos, estas tecnologías en el mercado. Por último, es muy importante el efecto incentivador. Es decir, se presenta el proyecto porque se va a pedir ese tipo de apoyo financiero para empezar el proyecto. Todas las actividades anteriores a la presentación no se pueden imputar como gastos y no se pueden incluir en el proyecto, ¿vale? Segundo. Vale. Eso es un mapa que, como decía antes, es un mapa de Eureka que va más allá de la Unión Europea. Tiene países como Chile, Sudáfrica del Sur, Canadá. Por lo tanto, es un programa internacional. Vale. Bilaterales. Los bilaterales, el proceso de cómo, cuál es el objetivo del programa es igual que el Eureka. Es decir, tengo una convocatoria, se lanza una convocatoria en otro país, pues presento el proyecto a la convocatoria para recibir un sello. Es igual que los bilaterales. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el caso del Eureka son convocatorias que tienen que respetar el marco Eureka, lo que pide la programación Eureka a nivel de elegibilidad, a nivel de objetivos, condiciones. En el caso de bilaterales, son los mismos países que de manera independiente deciden de firmar acuerdos entre ellos de colaboración. Pongamos un ejemplo, España y China deciden, España y China, de presentarse, de sentarse, firmar un acuerdo de colaboración para promover proyectos de I+D entre empresas de los dos países con sus condiciones que deciden los países, en este caso España y China, con sus deadlines que ellos deciden si posponerla o no, para entidades establecidas. Por tanto, son más independientes, digamos, aunque sí que intentan ser coherentes con las convocatorias anteriores, ¿no? Que ya han firmado. Y las condiciones son iguales que el Eureka, el proceso es igual que el Eureka. Y así, por tanto, hay una empresa, por ejemplo, española, que decide de colaborar con una empresa china, presenta un proyecto al CEDETI y digamos, al CEDETI de China, que gestiona la financiación de proyectos de I+D, envían el proyecto, los organismos se sientan, miran si el proyecto y las empresas son elegibles, en este caso dan un sello al consorcio y cada entidad pues presentará un proyecto al propio organismo nacional para recibir, digamos, el apoyo financiero que coincide con lo del anterior que acabo de mencionar. Vale. Hablamos de el Horizon Europe. Como ya sabéis, el Horizon Europe es un programa, uno de los, bueno, es el programa principal de la Comisión Europea en financiar, apoyar programas de I+D.
Con esta diapo posiblemente quería demostrar cómo es un programa que tiene más de 40 años y cada 7 años, ¿no?, se va renovando con un programa diferente y con más presupuestos. Como ejemplo, he puesto los últimos 3 programas desde FP7, que iba desde 2007 hasta 2013 con 55 millones de euros, pasando por Horizon Europe y acabando con el Horizon H2020 y acabando con Horizon Europe, que tiene casi 97 mil millones de euros. Es un programa principal de la Comisión Europea en financiar proyectos de I+D, sea individuales que de colaboración. Con esta diapo quiero explicar un poco la estructura del Horizon, ¿no? Aquí tenemos 3 pilares. Cada pilar tiene sus objetivos estratégicos de qué y cómo se quiere financiar y a quién. En el caso, por ejemplo, del pilar 1 y del que hay abajo, el Widening Participation, Strengthening European Research Area, son programas de apoyo mucho más, que se refieren mucho más a la investigación y, por tanto, a los centros de investigaciones y universidades, con sus diferencias. Mientras el pilar 2 es un pilar, y luego lo veremos un poco más, dividido por clústeres. Los clústeres son, digamos, se pueden considerar como como grandes contenedores, donde dentro pues encontramos diferentes retos y prioridades de la Unión Europea, dividido por sectores y convocatorias. Por tanto, encontramos el clúster 1 de Health, de salud, el clúster 2 de Cultural Creativity, el 3 que es de seguridad, el 4 de Digital Industry and Space, el clúster 5 Climate, Energy, Mobility y el clúster 6 que digamos de agrofood. Por tanto, en cada clúster encontramos retos, objetivos y convocatorias por sector. Y luego el pilar 3, que es un pilar que se enfoca mucho más en apoyo a las pymes y en apoyar, digamos, la creación de ecosistemas entre pymes y también el sector público de organizaciones que juegan un papel muy importante en el I+D entre el público y el privado. Y luego las missions. Las missions son, digamos, convocatorias que las encontramos en paralelo en este esquema porque se centralizan en retos muy específicos. En el caso de salud, por ejemplo, tenemos la mission del cáncer. Por tanto, tecnologías, colaboraciones entre entidades con un objetivo de proyecto que es la lucha al cáncer, dependiendo obviamente del tipo de topics, de líneas específicas que va a buscar la Unión Europea. ¿Pero qué tipo de proyectos podemos encontrar en el mundo del Horizon? Bueno, hay, digamos, 2 tipologías de proyectos, ¿no? O sea, proyectos colaborativos y proyectos individuales. Colaborativos que se refieren mucho, sobre todo, a proyectos, bueno, ahora hemos hablado del pilar 2, dentro del pilar 2 de los clústeres. ¿Por qué? Porque pide una colaboración entre 3 diferentes entidades no vinculadas entre ellas de 3 diferentes países. Mientras sus proyectos individuales son proyectos donde se puede presentar una entidad o una empresa, una entidad sin necesidad de consorcio. Y también encontramos, digamos, con el scope que tiene el proyecto, 2, digamos, alternativas. Uno es el bottom-up, el otro es top-down. ¿Qué quiere decir bottom-up? Bottom-up quiere decir que hay convocatorias y programas en que lo que busca la Unión Europea es financiar proyectos disruptivos en tecnologías, en I+D, muy potentes a nivel de I+D. Y les da igual el sector, con qué enfoque, con qué scope. Lo importante es que sean proyectos disruptivos. Luego hay proyectos top-down, que son proyectos que tienen que ser una respuesta a lo que pide la Unión Europea. O sea, la Unión Europea lanza convocatorias que dice, yo quiero tecnologías respuestas a este tipo de reto que hemos identificado y que sean tecnologías con esas características. Por tanto, podemos encontrar diferentes tipologías en ese sentido. Y luego,
hablamos mucho de tecnologías, de I+D, de investigación, pero la Unión Europea ha querido, digamos, crear 3 diferentes llama actions. Son 3 diferentes, digamos, niveles de desarrollo de tecnologías con sus condiciones. El primo es RIA, Research Innovation Action. ¿Qué quiere decir RIA? Quiere decir que son proyectos en que se centraliza mucho el proyecto en el principio de la investigación. Son proyectos con alto riesgo de investigación. No se ha llegado a un prototipo. Son proyectos que el consorcio o la entidad que lidera, digamos, esta idea de proyecto, esta tecnología, todavía está en la fase inicial de concepto. Como mucho, se ha empezado a testear en un entorno de laboratorio. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el tipo de consorcio que se va a presentar en convocatorias en que promueven proyectos RIAs son ciertas empresas, pero sobre todo universidades, centros de investigaciones, que van buscando también una colaboración con pymes o grandes empresas necesaria en ese tipo de proyectos. Como decía antes, son proyectos que cofinancian el 100%. Luego encontramos los proyectos IA, IA Innovation Action. El TRL, o sea, la naturaleza de tecnología, como veis, ya es un poquito más alta. Es decir, la fase inicial de investigación pura y dura, eso ya se ha superado. Ya hemos ya conseguido los primeros resultados, creemos y sabemos que este proyecto puede ir adelante. Por tanto, son proyectos que como que ya se acercan a la explotación, digamos, del mercado, pues se involucran, obviamente, centros de investigación y universidades, pero en este caso ya más a las empresas, ¿vale? Allá hay grandes empresas, consorcios con grandes empresas, con pymes, con colaboraciones de centros de investigación y universidades, para proyectos que ya se acercan mucho más al fin del proyecto y posiblemente al mercado. Cofinancian al 70% las entidades privadas, las públicas al 100%. Luego encontramos las CSA, o sea, Coordination Support Actions. Son tipologías de proyectos o de actions, como dice la Unión Europea, en que más que TRLs y desarrollo de tecnologías, lo que buscan son colaboraciones, o sea, fomentar la colaboración entre actores de diferentes sectores, con público-privado, el networking, desarrollo de plataformas que se pueden utilizar para la implementación de buenas prácticas. Cuando no son, digamos, proyectos en que se van a presentar para desarrollo de tecnologías como una RIA o como una Innovation Action. Y esto es el pilar 2. Como decía antes, aquí luego en el caso de Health lo vamos a profundizar después, pero para que veáis dentro del pilar 2 las diferentes áreas de interventions. Como decía antes, cada clúster, ¿no?, es un poco como un contenedor donde encontramos dentro diferentes objetivos. Luego cada objetivo, la Unión Europea, dentro de cada objetivo o destination, como dice la Unión Europea, pues lanzan convocatorias muy específicas a las que los consorcios se tienen que presentar dando soluciones que sean respuestas a lo que pide la Unión Europea. Dentro, quedando el health, lo hablaremos después, por ejemplo, en el caso de tercer clúster, Cyber Security for Society, pues en este caso encontramos proyectos de ciberseguridad, de apoyo a las infraestructuras importantes de los países europeos. En el caso del Digital Industry and Space, pues encontramos convocatorias que tienen que ver con tecnologías con inteligencia artificial y robótica, tecnologías para aplicarlas a las industrias para que sean más eficientes, o a sector space, por ejemplo. En el caso del clúster Climate, Energy and Mobility, pues encontraremos obviamente proyectos que tienen como objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías, soluciones novedosas para la lucha, por ejemplo, al cambio climático, soluciones para que sea el sistema industrial sea más sostenible, y también para tecnología para la movilidad y para la automoción. Y luego encontramos el último clúster de agrofood con soluciones relacionadas con el sector.
Pero ¿quiénes elegibles para ese tipo de proyectos de colaboración? Pues entidades que pueden ser públicos o privadas de los países de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea cofinancian esos programas, pero no se limita solo a eso. También se puede incluir associated countries, que serían países que no son, o sea, no forman parte de la Unión Europea, no son países de la Unión Europea, pero sí que tienen acuerdos de colaboración con la Unión Europea, con este programa, y por tanto se pueden considerar como un socio más, como si fuera un socio de la Unión Europea, pero de un país, digamos, no, en el sentido que no es de la Unión Europea. Y también los developing countries, los centros de investigación, entidades de los países en fase de desarrollo también pueden participar. Mientras, en el caso de países que no pueden recibir la financiación, encontramos los países no de la Unión Europea, industrializados o de emerging economies, con los cuales la Unión Europea colabora, pueden igual participar dentro del proyecto, pero no pueden pedir la financiación que gestiona la Comisión Europea. En este caso, muchas veces lo que pasa es que los gobiernos de esos países tienen un presupuesto nacional que gestiona para sus entidades que participan en proyectos con Horizon Europe, pero que financia a nivel nacional, ¿vale? Por tanto, la financiación es nacional y no es gestionada por la Unión Europea. A no ser que hay algún acuerdo específico de una convocatoria, se menciona un agreement entre Horizon Europe y un país específico, en este caso sí, pero si no, suele ser una cofinanciación, digamos, nacional, que gestionan ellos a nivel nacional. A nivel de eligible costs, hay diferentes dentro del pilar 2, pero digamos casi siempre en todas las convocatorias europeas encontramos más o menos las mismas partidas. Tenemos un gasto de personal que se puede justificar, personal obviamente incluido en las actividades relacionadas con el proyecto, ¿no? Gastos de subcontratación, también de compras para equipment, por ejemplo, o para delegar algún servicio a otra entidad, para viajes, obviamente, porque en cada proyecto europeo de consorcio pues siempre hay un kick-off meeting donde los socios se reúnen para empezar con las actividades del proyecto. Luego cada 6 meses siguen los follow-up meetings, digamos, más meetings que se prevén técnicos, ¿no? Entre algunos socios, sobre todo en el caso de visitar los use cases o los pilots, digamos, de los proyectos. Y luego encontramos otra partida que es Other Cost Categories. Aquí entran, digamos, parte del presupuesto del proyecto que se utiliza para financiar terceras partes, en casos muy específicos según las convocatorias, y los indirect costs que corresponden al 25% de los direct costs, que son gastos que se pueden utilizar para, digamos, temas relacionados con el proyecto, pero no necesarios para que el proyecto pueda avanzar. Por ejemplo, gastos de cosas administrativas, por ejemplo. Y ahora, hablando un poco más del Cluster 1 del Horizon Europe, de Health, aquí hemos indicado las dos convocatorias, las dos deadlines que se prevén para este año 2023. Una es, abiertas, no cerradas. Una es el 13 de abril y otra es el 19 de septiembre. Como veis, dentro del Cluster 1 de Health, del Horizonte Europa, las tipologías de proyectos, aquí hemos puesto la destination, ¿no? Estos grandes retos que tiene la Unión Europea. Dentro de cada destination luego encontramos muchísimos topics con una definición muy detallada de lo que pide la Unión Europea. Pero digamos, en manera general, para decir lo que busca la Unión Europea, pues tecnologías que se pueden utilizar para vivir y trabajar en un entorno que promueve la salud, tecnologías para hacer frente y luchar contra nuevas enfermedades,
sistemas, tecnologías y sistemas que puedan mejorar la atención sanitaria, ¿no? Que sea más accesible para todos, y herramientas, sobre todo a nivel digital, que se puedan utilizar para sistema sanitario, para detección de nuevas enfermedades. Y el último es tipologías de proyectos relacionados con una mejora de la colaboración, se puede decir así, entre las necesidades del mundo sanitario con lo que ofrece el mundo industrial, para que sea más sostenible y competitivo a nivel mundial. Finalmente, encontramos aquí otras alternativas, lo que es el pilar 2 que hemos mencionado antes, ¿no? Del clúster 1 de Health. Encontramos el European Innovation Council. Es parte del pilar 3 y es un programa, aquí hemos mencionado el EIC Transition y EIC Accelerators, que son programas muy interesantes para las pymes. En el primer caso, el EIC Transitions, hablamos de proyectos de un TRL entre 3 y 6, es decir, un TRL, o sea, son tecnologías con una madurez no muy alta, que con mucho se acerca a nivel de desarrollo de prototipo, y puede ser de proyectos o consorciados o individuales. Son proyectos bottom-up, por lo que hemos comentado antes. Por lo tanto, podéis presentaros con cualquier tipo de tecnología y cofinancian el 100% de presupuesto a fondo perdido con un máximo de 2,5 millones de euros. En el caso del IC Accelerator, en este caso ya es diferente del Transition, hablamos de tecnologías muy cercanas al mercado, con un TRL muy alto y con una participación individual. También en este caso son proyectos bottom-up, es decir, podéis presentar cualquier tipo de tecnologías y la cofinanciación es diferente. Encontramos una cofinanciación con un máximo del 70% de presupuesto, con un máximo de 2,5 millones de euros, más un apoyo en equities. En equities con un máximo de 15 millones de euros. Es decir que los EICs son programas muy, muy competitivos. Es decir, lo que se buscan son tecnologías muy disruptivas que puedan realmente cambiar el mercado y el estado del arte a nivel tecnológico europeo, sino a nivel mundial. Y luego encontramos el Eurostars. El Eurostars, digamos, es otro programa que muy vinculado, digamos, a lo que es, digamos, el Eureka, que hemos comentado antes, con una diferencia. El Eureka, como he dicho antes, es un sello que te permite luego pedir un apoyo financiero que consiste en un préstamo contra un reembolsable. En el caso del Eurostars es igual, en el sentido que se pide aquí también un sello, pero sí que hay un apoyo, digamos, financiero a fondo perdido. Si lo miramos bien, pues las condiciones se prevén por lo menos 2 empresas, 2 países diferentes, las 2 intensivas de I+D, proyectos bottom-up, por lo tanto, se pueden presentar consorcios con cualquier tipo de tecnología. Y en el caso de España, pues cofinancia para las pequeñas empresas un apoyo financiero hasta el 60% del presupuesto y para las medianas hasta un 50%, con un límite a la financiación de 400.000 euros. Y por mi parte ya está. Los últimos 15 minutos serán para preguntas. Gracias a todos. Sí, aquí habíamos puesto unos próximos pasos por si, bueno, si teníais alguna idea de proyecto, pues que nos lo podíais hacer llegar a
IFE Group, o a Bioga o al Cluster Salud de Galicia, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Anticiparnos a la publicación de convocatorias, que es vital, y sobre todo para proyectos que van en formato consorcio. Entonces, bueno, si tenéis ideas de proyecto, ideas que tenéis planteadas para realizar este 2023 y que, bueno, necesitáis también pues esta parte de colaboración o búsqueda de financiación para este desarrollo de proyectos, pues hacernos llegar estas ideas, tanto por ficha si tenéis, contactáis con nosotros y nosotros nos encargaríamos, ¿no?, de revisar estos conceptos, de hacer reuniones con vosotros, de alinear estas ideas, proyectos, alinearlas con convocatorias, sean nacionales o europeas, y empezar a trabajar con vosotros. Entonces, ahora habíamos reservado unos 5 minutitos por si habían preguntas, ¿no?, o dudas, porque, bueno, entendemos que también en poco tiempo, ¿no?, se habla sobre mucha información, ¿no? Y aquí que hemos concentrado toda esta parte nacional y europea, que seguramente hay dudas y hay incertidumbres. Pues yo creo que no hay preguntas. Estáis viendo en pantalla los correos electrónicos de cada uno de nosotros. Por supuesto, ni que decir cabe, a través de los clusters podéis hacernos llegar cualquier cuestión, inquietud o duda que podáis tener al respecto. Y por nuestra parte, con una actuación podemos identificar cuál es ese posible abanico de oportunidades, ¿no? Lo comentado por Belén. No sé si con este tiempito que ha alargado estos minutines hay alguna pregunta o no tenemos. Sí, la pueden poner en el chat, ¿eh? Se la podéis escribir en el chat y nos llegarán. Vale, tengo una que es para bilaterales. Si quiero presentar vale, preguntan qué tipo de información tienen que enviarnos para un diagnóstico para un bilateral. Vale, nosotros, en general, en el caso de los bilaterales, pero bueno, o cualquier tipo de programa europeo, lo que hacemos, bueno, es pedir un concept note, ¿no? O sea, primero, la idea del proyecto, qué objetivos tiene el proyecto, el consorcio, si ya está previsto un consorcio, y con esto, pues, analizar ya, ¿no?, los objetivos. En el caso de los bilaterales, así como los Eureka Network, claro, en este caso, como la financiación la gestiona el CDTI, ellos lo que hacen es mirar las cuentas. Por tanto, en este caso, pues nosotros tenemos que hacer un test, que lo acumularía el CDTI de empresa en crisis. Pediríamos las cuentas de los últimos 2 años, hacemos un test para deciros cuál podría ser el escenario en el caso de pedir un determinado presupuesto para un proyecto de ese estilo, así como el concept note. Analizamos con el resultado de las cuentas el test, también el objetivo del proyecto, y podemos presentar el mejor escenario y o también dar alternativas. Yo también tenía una duda, quizás más para la parte de nacionales, ¿no? Y por poner algún ejemplo. Ahora, por ejemplo, está la convocatoria abierta de colaboración público-privada, ¿no?, que comentabais también anteriormente. Obviamente, si ya no tienes una idea, llegamos un poco tarde, ¿no?, para llegar a presentar, pero por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que un socio de nuestro clúster tiene una idea de proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, tengo esa concept note, ¿no?, que comentaba Luis, tengo esa idea. Vosotros desde FI le podéis ayudar a que es esa parte, ¿no?, de búsqueda de socios y empezar ya a desarrollar el proyecto, ¿no?, con esa simple idea en un primer momento. Sí, exacto, sí. Nosotros, pues esto, como siempre nos gusta anticiparnos a las convocatorias, pues a partir de esta concept note empezamos a idear el proyecto y ver la tipología de convocatoria que es, ¿no? Pues
Si es consorciada, pues si se necesita la participación de una gran empresa, de una pequeña empresa, de una startup, de un centro tecnológico. Entonces, a partir de ahí, elaboramos tanto lo que es la parte consorciada, pues esta búsqueda de socios y de entidades, y luego la elaboración de la propuesta, ¿no? Pues cómo debe ir la propuesta, qué requisitos se necesitan, etcétera. Toda la parte más de ejecución de propuesta. Cierto es que a nivel, la diferencia, ¿no? Pues a nivel europeo tenemos pues como unos topics ya definidos, ¿no? De cara a 2023 y 2024, todo muy bien definido, ¿no? Con los diferentes retos tecnológicos. Y la diferencia que a nivel nacional tenemos convocatorias que son abiertas, ¿no? Que se puede presentar un proyecto de salud, pues en el caso, por ejemplo, del PERTE de salud del Ministerio de Industria o el programa público-privado, ¿no? Que aquí pues se definen grandes retos, ¿no? Pues retos salud, pues aquí cualquier tipo de proyecto, ¿no? Disruptivo en el sector puede tener cabida, pero cierto es que otras convocatorias que tienen estos descriptores temáticos, como pueden ser programa Misiones o la convocatoria conjunta CDTI Carlos III, claro, aquí nos podemos plantear, ¿no? ¿Cuándo debería yo empezar a trabajar en la propuesta sin antes saber o conocer estos descriptores temáticos, ¿no? Pues esto sí que es una incertidumbre, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Que tenemos que asumir, porque si esperamos a que se publiquen estas convocatorias, ya no vamos a poder ni construir el consorcio ni preparar una propuesta, ¿no? En calidad, en forma, en plazo. Entonces sí que tenemos que asumir como esta incertidumbre de esta preparación de propuesta, pues con un objetivo global, unos objetivos técnicos, empezar ya a preparar el consorcio, porque si no después es demasiado tarde. También los descriptores temáticos también están bastante alineados a lo que se espera dentro del PERTE de salud, ¿no? Esta parte de terapias avanzadas, de desarrollo de fármacos, de esta medicina personalizada de precisión, toda esta parte de industria de futuro, que al final, aunque no tengamos estos descriptores detallados, sí que tenemos un global, ¿no? De cuáles son los proyectos, ¿no? Que se esperan, ¿no? Recibir en estas convocatorias. Que luego se publica la convocatoria y no acaba de encajar porque son descriptores temáticos muy específicos, pues bueno, desde FEI siempre valoramos alternativas y opciones, ¿eh? Porque al final nuestra estrategia es estrategia local, pues oye, oportunidades de financiación a nivel local y regional, nacional, y si no, pues nos pasamos al ámbito europeo. Entonces, bueno, siempre tenemos alguna alternativa y algún plan B para poder presentar estos proyectos a otras convocatorias. Perfecto, Greg, muy claro. Bueno, yo creo que no sé si habrán más preguntas. Sí, tengo otra. ¿Sí? Sobre los cuántos socios tiene que tener un proyecto de Horizonte Europa. Eso depende mucho de los objetivos que tenéis y de los presupuestos. Es decir, al final lo que es verdad que hay un mínimo, que son mínimo 3 entidades de 3 países diferentes, pero todo eso se proporciona siempre a los objetivos del proyecto. Es decir, si por ejemplo tenemos un proyecto de 5 millones de euros, pues hemos llegado también nosotros a proyectos con 17, 20 socios. Son proyectos muy, muy grandes, pero sí me depende, digamos, un poco de los objetivos que tenemos. Y nosotros, como que son proyectos, en este caso, muy, muy grandes, con consorcios muy grandes, el proyecto que tenemos en FEI, hemos dicho también antes, lo voy a repetir, es tener una red internacional, un network internacional que podemos ayudaros en buscar socios. Así que si tenéis ideas novedosas que gustaría hablar con nosotros, la podéis enviar y si no tenéis consorcio, miramos nosotros cómo podemos ayudaros en esto.
Sí, mira, aquí preguntan también el tipo de financiación para empresas en lo que son programas nacionales. Entonces, bueno, tipo de financiación depende de la convocatoria. Tenemos convocatorias que la financiación es a fondo perdido, subvenciones a fondo perdido, por ejemplo, el programa Misiones, que en función del tamaño de empresa, pues tiene un tipo de financiación u otra, desde pequeña empresa que puede ir a un 80% hasta gran empresa un 65%. Y luego tenemos otras tipologías de financiación que son las mixtas, ¿no? Que tienen una parte de préstamo a crédito blando y una parte de financiación, que es este tramo no reembolsable que llamamos subvención, que se sitúa entre un 30 y un 35% para pymes y también para regiones con fondos FEDER, que es el caso de Galicia, ¿no? Un proyecto de investigación individual o en cooperación, pues en Galicia las pymes tendrían un 30%. Y luego tenemos otras convocatorias que te dan la opción de elegir de, por ejemplo, la convocatoria del Ministerio de Industria, que está dentro del PERTE de Salud. Puedes elegir si quieres modalidad de préstamo y subvención, solo préstamo o solo subvención. Entonces, en función de las convocatorias, tenemos esta tipología de financiación. Y también cuando es préstamo, que también es, es una pregunta que también hacen las empresas, ¿no? Existe la opción de amortización acelerada. Hay empresas, ¿no? Pues que les interesa la parte de tramo no reembolsable, lo que decimos la subvención. Entonces sí que hay una opción con los ministerios de este préstamo que se recibe de devolverlo anticipadamente y entonces, pues bueno, la empresa ya se queda con esta parte de subvención o tramo no reembolsable. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizados el webinar, así también cerramos justo en 12:30 en punto, que seguramente tenéis otros quehaceres, otras reuniones. Igualmente tenemos, bueno, tenéis nuestros contactos de FIGroup para, bueno, pues abordar dudas o proyectos o desafíos que tengáis en mente. Y quisiera también agradecer a Bioga y al Clúster Saude de Galicia por, bueno, también darnos esta posibilidad, ¿no? de poder hacer este webinar conjunto con vosotros. Y bueno, y os animamos a que, bueno, pues que el sector Galicia, Polo Galicia, cada vez está cogiendo más fuerza, más peso, más visibilidad y disruptividad en el sector biosanitario, que lo estáis haciendo muy bien y que nada, que hay que seguir dando esta visibilidad. Y muchas gracias a todos.